Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesora. Sí, la escucho. Estoy bien, Perfecto, gracias. perfecto. Bueno, vamos a ir haciendo un repaso general de los temas que entran en el examen, de acuerdo a lo que más o menos tenemos visto, que suelen ser los temas que más importancia tienen. Y cualquier duda o me avisan acá me levantan la mano o... em, me preguntan, me paran directamente y lo aclaramos, ¿sí? Bueno, recuerdo para que estemos en la misma sintonía que para el examen entran la unidad uno, que es exclusivamente del módulo, no está en el libro, y después los capítulos uno, 2 y 3 del libro que tenemos, teoría de Ravi Baldi, teoría del derecho, perdón, de Ravi Baldi, que ya les voy a pasar de nuevo al que no tiene la bibliografía. Creo que algunas unidades están en la plataforma. Por una cuestión de derecho de autor, por ahí no se pueden subir todas las unidades, pero bueno, ya vamos a solucionar ese tema, el que no la tenga. Igual que cualquier otro material, tienen que fijarse y estar a tono con el tema de lo que se sube en la plataforma, porque todo lo que se coloca allí como material de estudio, suplementario, complementario, puede llegar a ser tenido en cuenta para el parcial. Entonces, bueno, de la unidad uno tenemos que la base está dada por el recorrido que hace el estudiante desde su casa hasta la universidad, donde se van dando distintos ejemplos, situaciones que hacen o que nos hacen ver, mejor dicho, que el derecho se encuentra en lo cotidiano de nuestra vida y que a veces lo tenemos al lado y no nos damos cuenta o no lo percibimos de manera tan concreta o de manera tan evidente. Uno de los principales temas o uno de los temas que tenemos ahí también dentro de esos puntos y que suele ser pregunta de examen, tiene que ver con qué supone, por qué el derecho supone el respeto al otro. Ahí habíamos visto los tres principios que venían del digesto, que era ese famoso libro jurídico romano, que nos hacía ver que tenía que la persona, para poder llegar a vivir honestamente, que era el tercer precepto, antes tenía que cumplir dos preceptos. El primer precepto era no dañar al otro. Y ahí se toma para explicarnos ese precepto, se toma del ejemplo que venimos viendo del estudiante, que nos dice que el no dañar al otro implica no lesionar no solamente sus derechos o a la persona, sino tampoco no hacerle daño en cuanto a lo que tiene la persona. Y ese no dañar también implica eh, un respeto, en este caso por la salud, tanto psíquica como física, y además, específicamente en el ejemplo que veníamos viendo, habla de el respeto por el descanso del vecino. Y en caso de lesionar ese derecho o de no poder respetarlo en su integridad, habla de la posibilidad de que si se lo ve privado de ello, se tiene que tratar de volver al estado anterior o restaurar en alguna manera este derecho. Ese no dañar al otro nos lleva al segundo precepto, que nos habla de dar a cada uno lo suyo. En este caso, eh, hablamos de este dar a cada uno lo suyo, supone que tenemos que dar a cada uno lo que le corresponde y respetarlo, sobre todo en lo que es de él, en lo que le corresponde, tanto en sus derechos como en sus cosas.
Y ese segundo precepto nos lleva al tercero, que es vivir honestamente. Es decir, que para poder cumplir estos dos preceptos primeros, mejor dicho, para acceder al tercero, tenemos que cumplir sí o sí los dos primeros. Y la teoría de ellos era que aquel que no dañaba al otro, que daba a cada uno lo suyo, podía recién decir que vivía honestamente, que era el tercer precepto, porque de manera contraria, nunca una persona podía considerar que vivía honestamente si dañaba a otro o no daba a cada uno lo que era suyo. Es decir, es como que el cumplimiento de los dos primeros nos lleva al tercero, y si hay incumplimiento en alguno, la persona era considerada como que no vivía honestamente. Hasta acá estamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, de la unidad 1, bueno, perfecto, ahí estoy leyendo el chat. Bueno, de la unidad 1, otro tema que puede ser también pregunta de examen es el tema de la persona como fundamento del derecho, que en realidad es ya prácticamente la introducción a la unidad 2. Los otros temas de la unidad 1 vieron que son cortitos y son bastante accesibles porque es prácticamente leerlos. Pero sí, la persona como fundamento del derecho nos habla de que sabemos que la persona, exclusivamente su conducta, es a donde apunta el derecho y es el fundamento, la razón de ser del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho lo que hace es encargarse de estudiar, de tener en cuenta cuál es esa conducta que tiene el sujeto. Bueno, se habla de que obviamente en cada cultura, en cada sociedad, sabemos que esto va a ser diferente y que justamente es importante ver que tenemos una gran diversidad de culturas, de situaciones, de sociedades, de prácticas, de, de forma de ser de la persona, lo que va a hacer que ese derecho sea particular en cada lugar donde se lo va a aplicar. Por eso siempre es muy importante tener en cuenta que cuando se va a aplicar o cuando se va a legislar o a tratar una determinada ley, es muy importante que se tenga en cuenta todas las situaciones y las condiciones que rodean a esa situación, porque es importante que la ley tenga las características y se pueda adaptar y se pueda aplicar al lugar donde estamos situados. Más, por supuesto, teniendo en cuenta las características de los sujetos, la cultura y demás. Por eso es que básicamente el derecho apunta al sujeto, más precisamente a la conducta del sujeto. Bueno, eso respecto a la unidad 1. Después, si hay alguna pregunta puntual, la vemos, pero me gustaría más bien poder avanzar en las otras unidades respecto a lo que se puede, a lo que se puede dar un repaso como para que ustedes tengan en cuenta algunas cuestiones. De la unidad 2, por ejemplo, bueno, la primera parte tenemos que todo lo que es la parte del significado de la voz persona, creo que eso quedó bastante claro, no hay mucha dificultad. Todo lo que es la parte histórica, me parece que no sería muy conveniente repasar porque eso es cuestión de poder leer. Pero sí, por ejemplo, me gustaría ver acá lo que tiene que ver con la parte de la persona particularmente, que es lo que puede llegarse a preguntar, y es, acuérdense, lo que se va relacionando con los casos que vemos, ¿sí? Por ejemplo,
cómo se considera a la persona o cuál es la consideración o cuál es la idea que se tiene de la persona en nuestro derecho y en lo que tiene que ver con el derecho constitucional, por ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era importante ver cuál es el tratamiento que le da nuestra Constitución a esa persona? Y bueno, una de las principales cuestiones ahí para ver es que los textos que tienen que ver con los tratados internacionales que nuestra Constitución incorpora, fueron los que se agregaron con la reforma del 94 y que incluyen, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con algunos artículos. En esta cuestión tenemos que en el artículo 75, inciso 22, por ejemplo, es como que incorporan, según lo que vimos del significado filosófico de persona, porque reconocen para las pautas de interpretación, por ejemplo, lo que tienen que ver, ¿se acuerdan lo que vimos respecto a la teoría de la imprevisión, respecto a las cuestiones que tienen que ver con todo lo que es el afianzamiento de la tradición jurídica nacional y que era importante ver que esas cuestiones son interesantes porque son las que, primero porque es nuestra ley máxima y segundo porque todas las leyes que en consecuencia se dicten tienen que estar de acuerdo con nuestra Constitución. Acá es importante ver también que todo lo que tiene que ver con, bueno, tenemos la Constitución que tiene un preámbulo, que habíamos dicho que por un lado invita a todas las personas que quieran habitar el suelo argentino, es decir, no pone en principio trabas a aquellas personas que quieran venir a vivir al país y también tenemos que ver que tenemos algunos artículos que son importantes, que yo les había nombrado y que les había dicho que era importante tenerlos en cuenta porque son los artículos que algunos sufrieron reforma y otros fueron incorporados con la última reforma de la Constitución en 1994. Habíamos dicho que los artículos más importantes tenían que ver con el artículo 1, por ejemplo, que hacía referencia a la forma de gobierno que adopta la nación argentina, que es representativa, republicana y federal. También habíamos dicho que era importante, por ejemplo, el artículo 15, que nos hablaba de, bueno, de la eliminación en toda su forma de la esclavitud, que según nuestra Constitución, en la nación argentina no hay esclavos y los pocos que podían existir quedaban libres por la sola jura de la Constitución y que estaba prohibido también todo lo que tenía que ver con algún contrato de compraventa de personas, que era considerado un crimen y que iban a ser imputados a aquellas personas que eran responsables o el funcionario que las autorizase. Y cualquier persona que pueda tener esta situación y que pueda ser incorporado o que ingrese a nuestro país, queda libre por el solo hecho de pisar el suelo en nuestro territorio. El artículo 16, que nos habla de la igualdad, cuando nos dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella títulos personales, fueros personales ni títulos de nobleza. Que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos públicos
sin otra condición que la idoneidad. Son admisibles los empleos, públicos no va. Y la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Bueno, básicamente el artículo 16 es el artículo que habla de la igualdad de los habitantes. También otro artículo importante era el artículo que habla de el artículo 19 de las acciones privadas, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la ley, al orden o a la moral y no perjudiquen a terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y después habíamos nombrado como importante respecto a lo que es la reforma, el artículo 33, que habíamos dicho que era el artículo que se le llama los derechos implícitos, porque por el 33, que nos dice que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no van a ser entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. Es decir, que todo lo que no está expresamente nombrado entra por este artículo 33 porque, bueno, es obvio que por la cantidad y el cúmulo de derechos y por la cantidad, digamos, hay veces que no es posible mencionar expresamente todos los derechos. Esta es la primera parte, digamos, que es la más tradicional. Con la reforma también del 94 se incluyó en esta primera parte de la Constitución un capítulo segundo, que es un capítulo que está seguido nomás de esta parte, que nos habla de nuevos derechos y garantías. Ahí era lo que habíamos nombrado, que también es importante por lo menos ver un repaso así rápido, que nos hablaba, por ejemplo, de el tema de el artículo 41, que es una novedad a partir de la reforma de la Constitución, que nos hablan que nos dice que todas las personas, que todos los habitantes tienen o gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas puedan satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Y que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Bueno, acá básicamente habla de todo lo que tiene que ver con los derechos ambientales. En el artículo siguiente, que es el artículo 42, nos habla de la relación o de los derechos de los consumidores. Básicamente dice que los consumidores y usuarios de bienes y de servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información que sea veraz y adecuada, a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno. Ahí habla específicamente de la ley de los derechos del consumidor, a pesar de que sabemos que esta es una ley que está aparte, digamos. Y también el artículo 43, que es nuevo según la reforma, que tenemos tres derechos o tres cuestiones incorporadas ahí. En primer lugar, la acción de amparo, que nos dice que toda persona puede interponer acción expedita y rápido de amparo, siempre que no exista otro medio que sea más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridad pública o particular que de forma actual, inminente, lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías constitucionales, también un tratado o una ley. Y esta acción, bueno, ahí da algunos detalles más y también nos habla de la acción. Eso respecto al amparo. Habíamos dicho que tenía tres
acciones distintas. También tenemos la posibilidad de habeas corpus, que es específicamente es una acción que resguarda la integridad física de la persona, que es justamente el último párrafo del artículo 43, que dice que cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o la detención ilegítima o en condiciones ilegítimas, o incluso la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato. Y en el medio tenemos lo que nos habla de respecto a el habeas data, que es la posibilidad de que tiene toda persona de poder interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellas referidas y su finalidad, que consten, por ejemplo, en registros, en bancos, donde consten datos públicos o privados, que estén destinados a dar un informe, y en caso de que haya falsedad o discriminación, se puede pedir que se suprima, que se rectifique esa información. Básicamente se trata de eso. Bueno, esos son los artículos más o menos comprometidos en esta cuestión, cuando nos habla de nuestro derecho constitucional, y hay ahí algunas cuestiones que tienen que ver con esta situación de la reforma, que es como que fue incorporando algunos artículos como para tener en cuenta. La Constitución tenía en cuenta como ley máxima que nosotros consideramos y que decimos que como consecuencia o después de ella vienen el resto de las leyes que tienen que estar de acuerdo a lo que la Constitución dice. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, profe. Profe, ¿alguna vez le habrán preguntado, estimo que muchas veces seguramente, con respecto al preámbulo, a lo que dice el preámbulo y a lo que dice el artículo 25? Si bien es cierto que el artículo 25, tengo entendido que ya prácticamente como institución no estaría vigente por ser extemporáneo, a mi entender, digamos, pero en su momento el artículo 25 dice que fomentará la inmigración europea, ¿no es cierto? Y por otro lado, el preámbulo dice que la nación argentina le abre las puertas a todos los habitantes de cualquier tierra, ¿no es cierto? Sí. Ya. Seguramente, por eso, profe, si usted tuvo alguna vez esa pregunta o se surgió alguna vez eso, entiendo que el artículo 25 ya estaría como institución, digamos, fuera de uso, ¿no? Por la época que vivimos, ¿no? Pero eso es una intriga que tengo, ¿no? Yo sí, yo lo que puedo decir respecto a esto es que me parece también que, si bien es como que en principio uno los lee y es como que uno puede decir que uno dice una cosa y otro dice otra, en realidad el artículo 25, bueno, vamos al preámbulo primero. El preámbulo sabemos, porque lo estudiamos todos, que en esa parte que dice que invita a todas las personas para que quieran habitar el suelo argentino, como que son bienvenidas sin restricción alguna, en principio, que hablamos ya otras veces que hay mucha diferencia con otros países del mundo que sí tienen restricciones para su ingreso y mucho más para vivir, ¿no es cierto?
Esa es una invitación, esa es como uno de los deseos que se plasmó ahí en el preámbulo y que si uno lo lee así, es como que sí, que la invitación está abierta para cualquier persona del mundo que quiera habitar el suelo argentino y que ahí no nos habla de ninguna restricción. Respecto al artículo 25 de la misma Constitución, cuando habla de que el gobierno federal va a fomentar la inmigración europea, también dice a continuación que no va a restringir, ni tampoco limitar, ni gravar, por ejemplo, con ningún impuesto la entrada al territorio argentino de aquellos extranjeros que vengan con la idea de trabajar y de mejorar o, por ejemplo, aquellas personas que que están aptas para enseñar. Incluso habla de también aquellas que sean artistas y demás. Es como que es un complemento, digamos, porque si bien en el preámbulo se deja abierta la puerta para cualquier persona, yo creo que el artículo 25 exclusivamente se refiere a aquellas personas, porque la invitación de vivir es muy amplia, digamos, porque puede vivir cualquier persona de cualquier otro país y de cualquier estado que venga. Pero me parece que el artículo 25 hace referencia exclusiva a que propicia la venida de gente que pueda contribuir de alguna manera para trabajar acá, ya sea para hacer trabajos como trabajar la tierra o desempeñarse en lo que sepa, por ejemplo, si puede enseñar o tiene algún arte y demás. Y justamente el beneficio que se le va a dar cuando venga con esa idea, que es bienvenida desde ese punto de vista, no se le va a cobrar impuestos. Esa es la interpretación que yo hago. Es como que el preámbulo es muy amplio en ese sentido y después el artículo que fomenta o que dice fomentar la inmigración europea lo hace con este objetivo de personas que puedan ser útiles en nuestro país en este sentido. Esa es la interpretación que yo hago. No, no, está bien, profe, está bien, perfecto. Yo simplemente tenía una inquietud más allá de que Claro, a ver si entiendo. había contradicción entre el Claro, preámbulo y el artículo. a ver, hoy sonaría el artículo 25 hasta algo discriminatorio, digamos, ¿no? Pero entiendo que el Chaco y Misiones, fundamentalmente, en esta parte del país, hay un crisol de razas justamente por el artículo 25. Más que nada en la zona, el triángulo de Saspeña, Charata, Villa Ángela, eh, los pobladores de ese interior que conozco bastante y también Misiones, también me viene a la memoria ahora el artículo 25, ¿no es cierto? Que toda esa gente Sí. que vino a poblar. Perfecto, profe, no la quiero demorar más. Una consultita, yo entré un poquito, unos minutos tarde, Sí, y la pregunta mía es, ¿usted tiene conocimiento del final, profe? ¿De cuándo va a ser el final? ¿O cuándo se abriría el final? No sé cómo será. y eso me habían preguntado en la clase anterior y yo les había dicho que si tomamos en cuenta lo que pasó el año pasado, en la primer mesa que hubo oportunidad que todavía no estaba terminado, digamos, el curso, ya se le dio la posibilidad de rendir. Bueno, ¿sabe por qué le pregunto, profe? Sí, Disculpe, concretamente, porque yo veo que usted ahora está mencionando, son muy interesantes lo que usted me destaca, digamos, de lo que debemos poner foco para el final, pero yo por una cuestión de tiempo pregunto, ¿no es cierto? ¿Será que no sería más interesante a lo mejor que usted nos pueda dar las otras unidades que faltan? sí, sí, Adolfo, no hay ningún problema. El tema es que estamos encima de la gente que tiene fecha el 31 para rendir. Por eso estamos con repaso. Ah, perfecto, perfecto. Sí, Ese sí, nomás sí. es el tema. Una vez pasado el examen del 31, salvo que haya alguno que haya salido mal y tenga necesidad de repasar, ya vamos a ver cómo hacemos para dividirnos. Hoy va a ser repaso de estas primeras unidades
por el hecho de que tenemos encima el examen de los que rinden el 31. Ese nomás era la cuestión. Profe, disculpe, yo no pensé que ya habíamos rendido todos, digamos, esta materia, el primer parcial, o sea, y el único, ¿no? Pero evidentemente hay otro grupo. Claro, no. El tema es que hubo un grupo que quedó por tema de diferente cátedra que se le asignó fecha el 31 de mayo. Entiendo, profe, entiendo, perfecto. Sí, ese nomás es el tema, Adolfo. Bueno. Después, pasado el examen, ya vamos a retomar con el resto de las unidades. Incluso habíamos hablado la clase anterior que aquel que está avanzado con la lectura, bueno, puede ir tomando nota por ahí de lo que no se entiende o lo que quiere consultar. Y en todo caso, en las próximas clases lo vemos, porque todos los años pasa lo mismo. El que está avanzado con la lectura y ya entendió, es como que no le conviene la clase porque vamos punto por punto. Entonces, claro, la idea era ver cómo quedamos después de este parcial. Si todos están con una lectura avanzada y la mayoría en situación y con intención de rendir el final lo antes posible, bueno, en base a eso vamos a seguir las clases. Y si no, vemos cómo seguimos con el grupo, porque sí, va a pasar eso. Va a haber gente que va a ir unidad a unidad, punto por punto, porque no sabe cuándo va a rendir. Y vamos a tener, como charlamos el otro día, gente que está apurada porque la primer mesa que pueda quiere rendir el final porque ya aprobó el parcial, ¿sí? Esa es la situación real que tenemos hoy de alumnos todavía con un grupo que todavía no rindió, rinde el 31. Perfecto, profe, perfecto. Así que el jueves que viene, ahí vamos a ver, seguramente yo les voy a ir pasando algo por el grupo de WhatsApp. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp, no? Sí, profe, sí. Bueno, perfecto. Ahí vamos a ir viendo y en todo caso lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de ver ese tema. Si estamos todos en las mismas condiciones, seguimos. Y si no, bueno, vemos a ver cómo hacemos para poder determinar esta cuestión de que puedan estar en la clase y realmente les interese lo que se da, aunque no sea punto por punto o ya vemos, ¿sí? Perfecto, profe, perfecto, gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces, más o menos este tema de la Constitución está claro, ¿están entendiendo? Sí, profe, sí. ¿Hay alguna pregunta? No, es muy clarita. Gracias. Bueno, perfecto. Vamos a seguir un poquito más, por lo menos de esta unidad 2, lo importante respecto a lo que viene, que es el tratamiento de la persona en el derecho infraconstitucional, es decir, lo que tenemos abajo de la Constitución, dentro de lo que es la pirámide, ¿no es cierto?, o el esquema que tenemos en nuestro país de ordenamiento jurídico, y vemos que lo que sigue es el Código Civil. En el Código Civil tenemos básicamente una estructura que nos habla de las personas, de los tipos de personas, ¿sí? Para no detenernos tanto, nombro nada más. Habíamos dicho que tenemos 3 tipos de personas: personas por nacer, personas físicas y personas jurídicas. Básicamente nosotros habíamos hecho un esquema que nos dividía o nos hacía ver que ese esquema que tenía el Código Civil nos hacía ver que nos ubicaba a las personas, básicamente en personas con plena capacidad, las personas que tenían una disminución de capacidad y los menores de edad. En base a eso ubicamos los casos que tenemos, ¿sí? Ustedes después, creo que los casos también le pasé en el grupo de WhatsApp, si no vuelvo a pasar, mírenlos porque son bastante sencillos. Bueno, en el caso de las personas con plena capacidad, para que ustedes se ubiquen más o menos, teníamos el caso del profesor Arenzón, ¿sí? Que había sido un profesor que en su momento pidió un certificado de aptitud psicofísica. En principio no tuvo inconveniente, pero cuando le iban a dar el certificado había una resolución
ministerial que declaraba que la persona, básicamente el profesor que enseñaba, tenía que tener determinadas condiciones. Dentro de esas condiciones determinaba que tenía que tener una altura mínima de 1,70. El profesor no cumplía con esa edad, por lo tanto se le niega ese certificado que él pide. Al negarse el certificado, bueno, y él considerando que era totalmente injusta la situación, lo que hace es pedir la declaración de inconstitucionalidad de esa resolución. Bueno, ahí, ese caso yo lo pasé. Bueno, el caso está interesante porque llegó a la corte y, bueno, cada uno de los fundamentos en los cuales se explaya, está muy bueno escucharlo porque básicamente lo que dice es que nada tiene la facultad o la posibilidad de enseñar con una situación o con una condición física de la persona, y que esa condición física que es ser menor o bajo en estatura no incide para nada, no solamente en la capacidad ni en el derecho, sino en la posibilidad que tiene la persona de desempeñarse para poder enseñar a otro. Bueno, ese es uno de los casos. Ese está dentro de los supuestos de personas con pleno discernimiento. El caso de los menores de edad, tenemos el caso de Bamondes, que era el testigo de Jehová, que ante una situación X de salud, los médicos sugieren que tenía que hacerse una transfusión de sangre. Como Marcelo Bamonde era menor de edad, y se niega a hacerse en principio por el tema de la religión que le prohíbe, entonces es el padre quien intenta a través de una medida cautelar obligarlo, digamos, a que pueda acceder a ese tratamiento. El fallo también está muy interesante porque nos desmenuza, entre otras cuestiones, que así como la persona tiene un cuidado físico, tiene una salud y demás, nosotros por nuestra Constitución tenemos determinados derechos que podemos ejercerlos. Aparte que tenemos consagrada la libertad de culto, es decir, acá en nuestro país está consagrada la posibilidad de que yo pueda ser de otra religión que no es la religión católica, apostólica, romana. Puedo ser de cualquier culto. Todo lo que tiene que ver con la libertad de la persona para poder decidir para sí, asumiendo las consecuencias que ello significa, porque acá en este caso puntual, los médicos dicen que en caso de no acceder al tratamiento podía tener consecuencias graves, como por ejemplo, no poder recibir un tratamiento alternativo y correr peligro su vida. Profe. Bueno, ahí es importante leer cuáles son las razones por las cuales no se hace lugar al pedido y, bueno, en este caso el chico se salva porque recibe un tratamiento alternativo y que resulta, digamos, así que bueno, sigue con vida. Y es interesante ver cómo hay cuestiones que la persona puede decidir para sí y no hay ninguna otra persona que pueda obligarlo a cambiar de opinión, porque, bueno, justamente en nuestro país está admitida esta libertad de culto y esta posibilidad de que la persona en base a ese culto que practica pueda tener determinadas ideas que pueden influir inclusive sobre la salud de una persona o en una situación de enfermedad puntualmente como esta. Profe, disculpe. Sí. Pero en ese caso puntual, si bien es cierto que es muy interesante todo el proceso de, digamos, cómo llegó a la Corte, pero la sentencia de la Corte fue tardía, o sea que si este chico no mejoraba su salud con otros tratamientos, indudablemente hubiese muerto antes de que la Corte hubiese tomado alguna determinación, porque fue tardía eso, ¿no? Sí, hay un caso que es muy parecido,
que siempre los alumnos me preguntan, que es el caso Albarracín, que es un caso muy parecido donde el chico fallece porque es como que se tardó un poco en la resolución del caso. Acá sí, como la mayoría de los casos que vamos a ver que llegan a la corte, ustedes ya saben que no es una cuestión de que se interpone algo y tiene un trámite corto, digamos. Claro. Acá lo que único que pasó fue que este chico tuvo fue posible realizar un tratamiento alternativo y que resultó, digamos, porque a pesar, muy en contra de lo que los médicos pensaban, que la solución era la transfusión de sangre, bueno, él tuvo un tratamiento alternativo que resultó, digamos, es una cuestión muy particular de cada caso, como todo lo que es medicina, ¿no es cierto? Lo que por ahí a uno le resulta, a otro no. Bueno, este caso sí tuvo esa posibilidad como que le funcionó, pero bueno, pudo haberse dado la situación de que no. El tema está en que sabemos que es algo que no se resuelve rápidamente ni expeditamente, porque no. De hecho, del momento que uno interpone hasta que llega a la corte, pues sabemos que por otros casos que mínimamente tardan meses, digamos, no es algo rápido. Y más que acá, el tema también se dio porque a pesar de que los médicos decían que tenía que hacer transfusión, el chico estaba con una situación, digamos, general de salud bastante buena, no es que estaba en grave estado y necesitaba. Por eso también por ahí los tiempos se extienden un poco. Pero en general, si nosotros vemos todos los casos desde el momento que se interpone el caso hasta que llega a la corte y tiene una resolución, sí, es un tiempo bastante, digamos, largo el que pasa, porque no son cuestiones rápidas de resolver en ningún caso, digamos. Esa es la verdad, en ningún caso. Perfecto, profe, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Y después tenemos la cuestión también bastante interesante del tratamiento de las personas por nacer. Y ahí tenemos los casos que en realidad no son del derecho argentino, pero que se los toma como antecedente y como situación, que en cada uno de los casos fue distinto, de cómo, del tratamiento que se le debería dar exclusivamente a aquellos embriones precongelados o congelados, o como se le dice a la situación de los ovocitos también prenucleados. Son dos básicamente los casos, que son los dos de Estados Unidos. Uno es Davis versus Davis, el otro es Cass versus Cass. Los dos casos se dieron en Estados Unidos, y básicamente la diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? Cuando se dio el Davis, no había nada firmado entre ellos. Y básicamente la situación es que habían determinado el matrimonio poder hacer el tratamiento de los embriones congelados porque, bueno, era la manera que pudieron resolver de tener hijos. Y la cuestión es que al momento del implante de los embriones en el útero de la mujer es que hubo conflicto entre ellos y uno se arrepiente y decide que no quiere que se realice el tratamiento. Como no había nada firmado, justamente lo que se disputa ahí, lo que se define es el destino de esos embriones. ¿Qué se hace cuando uno se arrepiente? Que en realidad, por un lado, digamos, ya es tarde, porque a lo que uno se comprometió y lo que uno quiso ya está realizado. Bueno, ahí lo importante es ver qué tratamiento le da la justicia norteamericana, si son cosas extracorpóreas, si son personas o todavía no son personas. Eso es básicamente lo que discute el caso, sin haber nada firmado por el matrimonio. Esa es la gran diferencia con el segundo caso, con el CAS, que ahí ya sí
teniendo en cuenta los antecedentes, porque esto es lo que nosotros vemos, pero habrá habido un montón de casos, ahí sí ya se había firmado un contrato por el cual, bueno, se determinaba qué se podía hacer o cuál sería el destino de los embriones en caso de que la pareja decida finalmente no implantárselos, porque el tratamiento ya estaba realizado. Bueno, esto es un antecedente importante para nosotros, a pesar de que no teníamos en ese entonces todavía esas cuestiones nosotros, pero sí es muy importante porque en definitiva lo que estamos tratando o lo que estamos viendo es qué tratamiento legal, qué legislación, cómo se toma en cuenta cuando ocurren estos casos que son prácticas relativamente que vienen dándose ya hace muchos años, pero que el derecho en cierto caso no lo tenía del todo claro o no tenía del todo claro qué hacer si ocurrían estas situaciones. Y acá viene aplicable lo que siempre hablamos, que en la mayoría de los casos siempre el derecho va detrás de la conducta del sujeto, es decir, primero ocurre la situación, la conducta, el conflicto, lo que fuera, y detrás viene el derecho a poder dar o intentar dar una solución o poder legislar o poder tener en cuenta lo que pasó para poder dar una solución. Bueno, acá pasó lo mismo. Fíjense que estamos hablando de Estados Unidos, que sabemos que es un país súper desarrollado. Bueno, le pasó igual. En ese momento, que los dos casos se dieron en la década del 90, 91 y 92 más o menos, los agarró desprevenidos con esta cuestión la primera vez, porque no habían realizado ningún contrato. Bueno, ustedes saben que en nuestro país ya hace muchos años las clínicas especializadas que llevan a cabo estas prácticas, justamente lo que hacen es tener un contrato firmado por los progenitores, la persona que realiza el tratamiento, y si está casada, su cónyuge, su pareja, conviviente, lo que sea, justamente por este motivo de por ahí no saber qué decidir en caso de que no se lleve efectivamente a cabo el implante de los embriones congelados. ¿Por qué? Porque los embriones ya están formados, ¿sí? Ya existen, ya están. El tema es definir cuál es el destino, qué se va a hacer con ellos una vez que las personas que habían decidido iniciar el tratamiento para ser padres deciden no serlo. Básicamente esa es la cuestión. Bueno, ese es el tratamiento, o esa es la normativa norteamericana. Estamos hablando de la década del 90, donde todavía esto estaba muy incipiente. Sin embargo, los tribunales de esos estados de Norteamérica donde ocurrieron los casos se expiden y explican, digamos, el porqué de esas sentencias. ¿Alguna pregunta? Ese también les pasé, está en el grupo, les vuelvo a pasar en todo caso. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe, ninguna. ¿No? Bueno, vamos a ver un poquito entonces de la 3, por ejemplo. Bueno, la 3, o el capítulo que habla, el que es el capítulo 2 del libro, que habla de lo que es la tensión o la disputa entre el derecho positivo y el derecho natural. Bueno, es una de las discusiones que todavía tiene más auge en la actualidad respecto a los que se encaminan con uno o con otro. Y es interesante ver algunas cuestiones o por lo menos vamos a ver algunos temas de esta unidad respecto a esto. Bueno, la parte histórica la dejamos, dijimos que esto no, cada uno, si hay alguna pregunta me la hacen, o si tienen alguna duda, pero sí es importante ver, por ejemplo, esta cuestión de algunas concepciones que hacen a lo que tiene que ver con esto. Por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con el concepto de la naturaleza respecto a las leyes eugenésicas que habíamos visto respecto a tanto toda esta idea de naturaleza como que era concebida en una especie de clave física. Entonces, el derecho natural fundado en la ley es como que se tenía en cuenta que era entendido como el más fuerte y eso era lo que planteaban algunas teorías. Bueno, primero vamos a ver, está en el libro, les aclaro, fíjense, después les paso bien todo lo que, pero está incluido dentro de la bibliografía. Se hablaba de qué se consideraba por eugenesia. Y ahí teníamos algunas opiniones. Decían algunos, por ejemplo, que durante muchos años era importante o se tenía la idea de que la persona debía favorecer la proliferación de los integrantes más aptos de su raza y debía condicionar el desarrollo de aquellos que eran considerados como más débiles. Entonces, de esta forma, es como que defendían que el hombre iba corrigiendo los errores y justamente ayudados por el avance de la ciencia, de la tecnología y de la medicina, es como que posibilitaba poder dar un poco más de vida a aquellas personas que padecían algunas cuestiones o corporales o físicas o psíquicas y poder esas personas poder tratarse, poder curarse por todos estos avances, pero en realidad que la idea importante era que era como un acto de justicia poder solo tratar de curar a estas personas sin que puedan proliferarse y sí poder ver la posibilidad de que se vaya reproduciendo aquel que era considerado como más apto, digamos. Esto está escrito en una bibliografía especializada que nos habla de todo lo que tiene que ver con las teorías eugenésicas. Y si nos vamos al origen, digamos, del vocablo, podemos decir que el origen del vocablo es de tipo griego y significa individuos bien nacidos, de noble origen y de buena raza. Es decir, que todo esto es como que va complementando, conjugando todo esto que veníamos viendo de esa situación de que se trataba solamente de reproducir aquellas personas que eran consideradas más aptas o más condicionadas. Y acá tenemos algunas teorías, algunas cuestiones que también suele ser pregunta de examen, que es cómo era el tratamiento, cómo era considerada la persona en algunos regímenes. Y ahí nos habla del régimen nacional socialista de Hitler. Habíamos visto que según su visión, la persona que había nacido o que tenía la nacionalidad alemana, para él era considerado un ser superior, distinto y con ventaja respecto a otras personas que tenían otra nacionalidad. Es decir, para él el hecho de haber nacido en Alemania le daba un toque distinto, superior, y para él era un distintivo. Bueno, ahí vimos que según su teoría, según sus discursos, digamos, básicamente, como base tenía esa idea y en base a eso venía el resto de las ideas que tenía respecto a un montón de cuestiones. Y eso es lo que por ahí explica, digamos, a pesar de que sabemos que es inadmisible el resto de lo hecho, digamos, en ese sentido. Y
Y después también habíamos visto en toda esta tensión de los que estaban entre una teoría y la otra, los que estaban de acuerdo con una, los que estaban de acuerdo con otra, vimos lo que se llamó o lo que se llama en teoría esa propuesta de superación entre esa distinción entre el derecho positivo y el derecho natural, o llamado también el tercer camino, es decir, la propuesta que nos lleva a ver que por ahí no se trata de tomar drásticamente ningún camino ni el otro y entender que las dos teorías, ninguna de las dos puede sobrevivir sola y puede aplicarse de manera totalmente aislada, sino que siempre teniendo en cuenta la sociedad, teniendo en cuenta las normas, teniendo en cuenta las conductas de las personas, vamos a ver que también teniendo en cuenta cada caso particular, habíamos visto que no solamente cada sociedad, sino que cada ordenamiento jurídico tiene determinadas particularidades. Habíamos dicho que no es lo mismo una justicia o un ordenamiento en un país sudamericano que en un país de Oriente, por ejemplo. Bueno, entonces este tercer camino o camino de superación hacia esa pelea entre un derecho y otro o entre una teoría y otra, lo que nos trata de mostrar es que no son independientes y no son lo que se dice, no son excluyentes unos de otros, sino que la idea es ver cómo pueden complementarse los dos, porque si vamos a lo que es los casos particulares y vamos al estudio de lo que en realidad se aplica o cómo se resuelve un caso particular con todo lo que vimos, vemos que el juez a la hora de sentenciar y poder resolver un caso, básicamente tiene en vista la ley, pero también hay otros preceptos de derecho natural que puede invocar en caso de ser necesario. Entonces, este tercer camino lo que nos muestra en realidad es que estas dos teorías deben complementarse y deben usarse en forma conjunta, de manera tal que al momento de venir a dar un caso, respuesta o resolución a un caso concreto, no tengamos que basarnos en uno o en otro, o si nos basamos en uno, dejar afuera el otro, sino que es importante que hay algunos principios del derecho natural que se invocan, de hecho, en esos casos y que hace que en la realidad tengamos que ver que no tenemos una sentencia o una resolución solamente teniendo en cuenta el derecho positivo, es decir, la norma vigente. No, sino que vemos que en muchos casos el juez, para tratar de poner un equilibrio en ambas relaciones, por ejemplo, invoca la equidad. Bueno, y así en cada caso. Esa más o menos la idea general de ver este tercer camino, de no ver como dos teorías totalmente contradictorias o dos teorías totalmente independientes, sino de ver cómo pueden ayudarse, cómo pueden complementarse, y de hecho muestra cómo en la práctica, al momento de resolver un caso, generalmente el juez tiene para aplicar las fuentes del derecho, y así como tenemos las fuentes clásicas que se basan en el derecho positivo, también tenemos las fuentes agregadas que son básicamente los postulados del derecho natural. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Sí. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en particular? De mi parte no, profe. ¿No? Bueno, ustedes tienen mi mail también, cualquier cosa, si alguno no está, pero ahora, como me dijo la señora Catalina, voy a mandar
el material. Sí, por favor. Sí, Sí, por favor, le agradezco. ya mando, para no olvidarme, mando el material que tengo respecto a las posibilidades de pregunta del examen. Y la bibliografía alguien me pidió. Creo que Walter había pasado, pero no importa, paso de nuevo. Total, el que ve que le abulta mucho, que le llena el archivo, bueno, lo borra. Con permiso, profesora, yo le daría la opción de que le doy mi número particular por si es que no quiere mandar para que le abulte a los demás que ya la tienen, no sé. Yo doy como opción. No hay ningún problema porque todos sabemos que en todos los grupos mandan, o sea, no hay ningún problema. Yo reenvío enseguida, mando lo que tengo y bueno, cada uno sabrá si lo conserva o no. Porque hoy me dijo un alumno más temprano que en la plataforma hay, es como que no está toda la bibliografía, pero yo calculo que debe ser por esto que les decía hoy. Profe, bienvenido sea lo que usted envía. ¿Lo va a hacer por WhatsApp o por mail? Lo voy a hacer por el grupo de WhatsApp. Perfecto, profe. Lo mando por ahí. Si hay, incluso voy a volver a mandar todo lo que ya había mandado por si alguno borró o alguno por las dudas no recibió, lo que fuera, ¿sí? Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Bueno, muchos éxitos. Y bueno, gracias. Estamos en contacto. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene. Bueno, gracias. Hasta el jueves que viene. Bueno, que les vaya muy bien. Éxitos. Gracias. Bueno, adiós. Chau. Hasta luego. Chau.